Gómez Brenes y a Norman Pearl, que se han tenido que chutar esta hora esperando, porque ha sido como una bola de nieve con esto de la cobertura. Ya están listos Marcelino Gómez Brenes desde Chihuahua, creo, y el querido Norman Pearl desde Querétaro. Que me corrijan si estoy equivocado. Te saludo con mucho gusto, Marcelino. ¿Cómo estás? Correcto, Vicente. Te mando un abrazote. Buenas noches desde Chihuahua. Me lo cambiaron. Esto está más chamaco. Ya, me corté el pelo, Vicente. Ya pero ningún sacrificio, un honor estar escuchándote y estar escuchando a Jaime, y más de lo contento que andamos como cada ocasión en la que apareces en la mañanera. Gracias, hermano. Muchas gracias por tu generosidad. Y también debo de agradecer la generosidad y la paciencia del maestro Norman Pearl. Querido Norman, te abrazo a la distancia. Perdóname la vida. Te prometo que hoy voy a cambiar, mi querido Norman Pearl. Perdóname por hacerte esperar tanto. ¿Cómo estás? No te preocupes, Vicente. La verdad es que ha habido mucha información y bueno, es un verdadero logro de Sin Censura estar consiguiendo este reportaje de Brasil, esta participación de Jaime Hernández, siempre tan objetiva. Y bueno, pues te doy las buenas noches, igual que a Marcelino y a toda la audiencia que nos está escuchando. Es más, yo les pregunto, ¿cómo va el presidente? ¿Cómo le está yendo al presidente Andrés Manuel López Obrador ante tanto regaño, nótese mi sarcasmo, de Joe Biden? Ya ven que los Rivapalacio y los Sarmiento y los Loret y los Krause quisieran que López Obrador fuera cacheteado por Joe Biden o algo por el estilo. Me llama mucho la atención también el papel que están jugando la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, y la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller. De hecho, creo que tenemos, si me permites, Adriana, ver y escuchar parte del discurso de la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, en el fandango por la cultura binacional, que creo, todo parece indicar, se extenderá también a Estados Unidos. Tanto han ridiculizado a Beatriz Gutiérrez Müller por llevar la lectura, llevar la cultura a diversas comunidades, por los dichos de que los agresores, los que agarran una pistola es porque no han tenido un libro en sus manos, y la han ridiculizado por eso. Yo creo que es de aplaudirse lo que está haciendo Beatriz Gutiérrez Müller para dar nota también. No solamente esperar a que den nota los mandatarios, dar nota también desde la trinchera de las esposas, las primeras damas. Vea y escuche lo que dice Beatriz Gutiérrez Müller en el Salón Tesorería, un evento al que no entré por estar arriba, en el salón en donde se reunieron los gabinetes y los mandatarios. Bueno, creo que deberíamos de tener por ahí las declaraciones de Beatriz Gutiérrez Müller en el evento de esta tarde, mi querida Adriana, échame la mano. De hecho, les envié directamente las declaraciones, queridos amigos, para que las pudiéramos proyectar y las comenten, compañeros, como Marcelino Gómez Brenes, Norman Pearl, y esperemos que pueda entrar Hamlet Almaguer. ¿Las tenemos, compañeros? Vamos a ver y escuchar a la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller. Juntos, Estados Unidos y México, imaginamos con estos valores compartidos. Juntos lo construiremos. Muchas gracias. Algo interesantísimo. Vean nada más el abrazo. Eso seguramente le va a molestar a los de la oposición. Me llama mucho la atención que los mandatarios le hayan permitido a la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador y a la primera dama de Estados Unidos asumir la rienda del mensaje al
llegar a Palacio Nacional. Y esto es lo que opinan, por ejemplo, la secretaria de Cultura y la secretaria de Educación Pública de México, a quienes logré encontrar, me encontré con ellas a las afueras precisamente del salón en donde se desarrolló el evento con Beatriz Gutiérrez Müller, Jill Biden y un selecto grupo de personas comprometidas con la cultura. Me da gusto saludar a las secretarias de Cultura y de Educación Pública. ¿Cómo estuvo el fandango? Hoy estuvo magnífico. La cultura, como dijo la doctora Biden y la doctora Gutiérrez Müller, unen, cambian, construyen, hacen que los países se unan siempre. Y en un momento en el que la diversidad cultural está reconocida como una gran fuerza, no como algo que destruir o cambiar. Y esto se vio en este fandango. Yo estoy muy feliz de que Nadia López de Tlaxiaco, Oaxaca, haya estado aquí, de que Rubí Sanda, Purépecha, extraordinarias poetas, que se haya escuchado el náhuatl, que todos hayamos cantado en coro Nezahualcóyotl, que podamos conocer a una gran poeta como Ada Limón, y la voz de Marisol, que es increíble, la Santa Cecilia, me encantó, un gran actor como Jiménez Cacho. El fandango tiene razón por los niños que están enfrente, y pues Leti eso lo sabe más que nadie. Leti Ramírez, de hecho es. El mensaje es también profundamente educativo, ¿no? Estratégico. No a la discriminación, no al racismo. Muy importante el fomento a la lectura. La lectura es un acto de placer, es un acto de amor, es un acto de esperanza. Por eso tenemos que leer siempre y en todo momento y fomentar ese amor por las letras. Estar aquí los niños de la secundaria 1, de la secundaria Martin Luther King, de la secundaria John F. Kennedy, estuvieron aquí compartiendo esto que es muy importante, es una fiesta. Cuando nosotros leemos en colectivo estamos en una fiesta y eso es el fandango. Entonces, a impulsar muchos fandangos por la lectura en todos lados, en todos momentos, siempre habrá gente que comparte sus letras. Les creo que hubo fiesta porque las veo salir muy sonrientes a las dos, ¿eh? Cantadoras, bailadas y seguramente ya va a haber fandango del otro lado de la frontera. ¿Cómo? ¿Ah, sí? A ver. Ahí se dijo la doctora Gutiérrez Müller, si nos invitan, iremos. Entonces yo creo que va a haber algún fandango del otro lado. Muchas veces y haremos fandangos en todos lados. Sí. Y muchas veces se pone atención a los mandatarios, pero el hecho de que tengan una relación tan estrecha las esposas de los presidentes también habla de una cercanía, ¿no? Entre ambos países. 2 mujeres investigadoras, 2 mujeres lectoras, 2 mujeres maestras. Pues unen más esta cumbre y la hacen muy humana. Así que muy bello lo que hicieron. Y agradecemos mucho la presencia de los niños, de las niñas, de los jóvenes que estuvieron hoy aquí con nosotros compartiendo estas lecturas. Por eso les digo que también fueron nota las esposas de los primeros mandatarios. Mi querido Marcelino Gómez Brenes, ¿cómo le va a México con la visita primero de Biden, hoy con la llegada de Trudeau, en un aeropuerto con una torre ladeada, con un cerro que nos pone en riesgo, con un presidente que pues le dan chance de subirse a la bestia, rompiendo todos los protocolos? Seguramente él pidió el favor. Nótese mi sarcasmo, pues, mi querido Marcelino Gómez Brenes, ¿cómo has visto estos días? Pues muy bien para el país, Vicente, y muy bien para el presidente López Obrador. Una vez más queda en vergüenza la derecha en nuestro país. Una vez más, cada encuentro que ha tenido el presidente López Obrador, ya sea con Donald Trump o ahora con Biden, pues siempre es el especular que va a ser regañado, que va a recibir órdenes, que va de mala manera, ahora que viene casi a fuerza Joe Biden. Y bueno, pues vemos que no, lo que tú dices, se rompieron muchos protocolos. A mí me llamaba mucho la atención que en estos eventos no se ha visto un protocolo acartonado. Yo creo que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller ha sido la encargada de romper pues lo reseco que a veces suelen ser este tipo de encuentros. Veíamos los abrazos que se daban al finalizar el acto, pues no era la clásica palmadita en la espalda y vámonos, sino es un abrazo
que se ve sincero, que se ve de amistad, que se ve de confianza entre las esposas de los mandatarios y obviamente también entre ellos, y es algo que nos beneficia mucho, que deja bien parado a nuestro gobierno y que por supuesto deja muy comprometida a la oposición, a los conservadores. Yo los he visto medio callados, no he escuchado ahora tanto ruido como en otras ocasiones por parte de los líderes o supuestos líderes de la oposición. Será por algo, será porque se les va acabando este mensaje, este discurso, y bueno, pues el presidente López Obrador magnífico, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, un nivel diferente de primera dama, un nivel diferente hablando intelectualmente, hablando cultural, humanamente, que otra cosa sería la gaviota Vicente, no sería la nota el fandango, sino sería la nota como era en los anteriores gobiernos, a ver qué bolsa traía, qué vestido se puso, cuántos miles de dólares costaba su vestimenta, y ahora pues bueno, vemos el intercambio realmente cultural entre dos gobiernos. Tienes que admitir que estás muy cargado a defender al gobierno, Marcelino. Tenemos que escuchar voces como la de Vicente Fox, leer tweets como los de Vicente Fox. Señor presidente Biden, que no lo engañen, son muchos hermanos, muchos capos, muchos cárteles, muchos criminales. Una golondrina no hace verano. Es en serio, ¿eh? En ocasiones a veces he dudado, digo, a lo mejor cuando digo que odian a López Obrador, cuando digo que con tal de que le vaya mal a López Obrador, están dispuestos a que nos lleve la chingada a todos. A lo mejor estoy exagerando, he dudado, pero luego veo estos mensajes y se me quitan las dudas y se me despeja la mente. Mi querido Norman Pearl, ¿cómo has visto esta exhibida de periodistas que le apostaron a que no iba a aterrizar en el AIFA y aterrizó en el AIFA, que no soportan la idea de que se subió a la bestia rompiendo todos los protocolos el presidente Andrés Manuel López Obrador? Dolia Esteves hasta poniendo en su tweet que había sido un camino con muchos baches. En fin, mi querido Norman Pearl, a lo mejor yo estoy viendo, ya me volví loco y veo otra realidad, pero yo vi muy contentos, muy compenetrados a los Biden con el presidente López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller. Fíjate que es muy fácil advertir que la relación, en términos de formas, entre los presidentes Biden y López Obrador, pues se da de una manera diferente, ¿no? Ha habido un cambio. Yo creo que eso no es fácil. Parece que es una identificación también de sus capacidades y de sus inteligencias. Cuando hablamos de sus esposas, pues tenemos que reconocer que México nunca tuvo una, no primera dama, una esposa de un presidente que le represente en algunos casos, como es con tanta soltura cultural. Hay una coincidencia entre el presidente López Obrador, o yo diría que más que una coincidencia, hay una especie de complicidad cultural e intelectual en esa pareja. Ambos tienen una aportación importantísima y lo demuestran no solo en México, lo demuestran ante el mundo. Es importante también establecer que las comparaciones pues se tienen que dar, ¿no? Y si ahorita vemos, por ejemplo, un pequeño exabrupto de un iletrado, irracional, retrasado mental, Vicente Fox Quesada, cuando cuestiona al presidente, pues es inevitable comparar a su esposa, aquella que fue su vocera y después fue su esposa, ¿no? Y que entiendo que siguen viviendo juntos, Martita, y con aquel nivel cultural tan pobre, ¿no? Tanto de ella como de sus hijos y de su entorno. Es decir, creo que es difícil que Fox Quesada y su entorno panista y demás puedan entender el valor para los mexicanos de contar con una pareja
que nos enaltece, que nos crea orgullo, ¿no? A mí me da mucho gusto ver la participación de este matrimonio que representa a México y a los mexicanos, hacerlo de una forma tan digna, ¿no? Tan interesante. Yo creo que México va a echar de menos a esos cómplices de la cultura, a esos cómplices de la intelectualidad que habitan hoy por hoy en el Palacio Nacional, mi querido Vicente. Fíjate que en la revisión de declaraciones, para saludar también a Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Pedro Ferriz de Con. Hoy el presidente se burló, lo digo porque yo estuve en la mañanera, de López Dóriga, obviamente por el tema del AIFA que quedó como ridículo. Pero Pedro Ferriz de Con, parte de la plática entre Biden y Malo a bordo de la Bestia pudo haber sido, fíjense, pudo haber sido, qué pinche periodismo. ¿Dónde está Caro? ¿Me vas a mandar a Ovidio? ¿En qué quedamos? ¿Qué vas a hacer con el Cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Seguirás con abrazos y no balazos? Voy a seguir marcando la pauta, aún hay más. No cabe duda que no solamente chillan los de los partidos de oposición, mi querido Hamlet Almaguer, pero aquí quedan exhibidos muchísimos analistas, periodistas, comunicadores, pues que no soportan que nos vaya bien, porque si al presidente Andrés, es que esto es lo que se tiene que entender, Hamlet, y corrígeme si estoy equivocado. Si al presidente Andrés Manuel López Obrador le va bien, a nosotros nos va bien, a México le va bien, ¿o no? Te saludo con mucho gusto, Hamlet. Hola Vicente, buenas noches. Saludo también a Norman y a Marcelino y a toda la audiencia de Sin Censura. Primero, déjame felicitarte por esta extraordinaria cobertura que Sin Censura está haciendo de este encuentro con Estados Unidos y con Canadá, esta cumbre de líderes de América del Norte. Hace 10 años que no venía un presidente de Estados Unidos, entonces esto es muy relevante para nuestro país, para el presente y para el futuro. Y tú estás yendo al análisis profundo de esta discusión y negociación que existe entre socios y vecinos, que es lo que está ocurriendo en este momento. Y lo has hecho de manera impecable, Vicente, así es que muchas felicidades. Segundo, va de la mano con este comentario lo que tú expresas sobre Ferriz de Con y que está ahí en su tweet, lo que dijo López Dóriga, lo que dijo Dolia Esteves también. Parece que están todos apostando en contra del éxito de nuestro país, así como vaticinaban una devaluación del peso, están diciendo que nos va a ir mal en este encuentro, interpretan todo en sentido contrario, cuando la realidad es muy clara. Lo decía de manera muy acertada Jaime Hernández en su intervención anterior, y podemos decirlo en términos más claros. Se logra mantener la mayoría en la Cámara de Representantes por el voto hispano, y el presidente de la República en diversas ocasiones, Andrés Manuel López Obrador, en diversas ocasiones hizo llamado a nuestros paisanos a que no respaldaran las políticas anti-inmigrantes y ofensivas de los ultraconservadores en Estados Unidos. Y eso, por supuesto, que tiene un impacto que se ve reflejado en este resultado electoral. Y lo más relevante en este momento, Vicente, y es la refutación de lo que manifiesta Ferriz de Con, es que el presidente de Estados Unidos y el presidente de Canadá no pueden doblarle la mano al presidente López Obrador como sus antecesores los hacían con quienes ostentaban la presidencia de México en anteriores sexenios, porque eran unos corruptos y porque sabían todo lo que habían hecho, tenían información. Y no tenían autoridad moral. Hoy lo dijo el presidente en la mañanera, sin autoridad moral no hay autoridad política, y sin autoridad moral y autoridad política no hay transformación, Hamlet. Y no hay capacidad de negociación. Arrancan en una posición de debilidad porque saben lo que les espera, tienen que doblar las manos. Y no es el caso del presidente López Obrador. Así es que qué orgullo la representación tan ejemplar que está
haciendo de nuestra patria, de nuestro país, también el acompañamiento de la doctora Gutiérrez Müller, el trabajo que está haciendo el canciller Marcelo Ebrard en el diseño de esta agenda, que ha sido muy, muy favorable. Y estoy seguro que van a venir muy buenos acuerdos para el país en distintos aspectos y en un entorno en el que nos conviene tener una buena relación con nuestros vecinos. Vicente. Déjenme leer algunas notas que tengo en torno a la reunión, si me permiten, y ya las vamos comentando hasta donde el tiempo les permita y la agenda les permita, Marcelino, Norman y Hamlet. El presidente Andrés Manuel López Obrador, como usted lo vio y lo escuchó aquí en Sin Censura, pide a Joe Biden integrar a toda América. Confío en que podemos hacerlo, le dijo. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su homólogo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, terminar con el abandono a América Latina y promover el desarrollo de la región y con ello iniciar una nueva etapa de respeto y ayuda mutua. Durante la reunión bilateral México-Estados Unidos reiteró su propuesta de integración de América y así fortalecer la hermandad en el continente. Creo yo que demuestra nuevamente su liderazgo el presidente Andrés Manuel López Obrador del Río Bravo hacia abajo. Estimado presidente Biden, tengo la certeza que es usted un gobernante humanista y visionario y que hay condiciones inmejorables para iniciar una nueva política de integración económica y social en nuestro continente, dijo en el Salón Embajadores, en donde estuvimos presentes nosotros ahí en Palacio Nacional. Presidente Biden, usted tiene la llave para abrir y mejorar esta relación. Sé que es una iniciativa compleja, polémica, su puesta en práctica, pero a mi juicio no hay mejor camino, recalcó al reiterar su propuesta de integrar al continente. En consecuencia, sostengo que es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe, opuesto a la política de la buena vecindad de ese titán de la libertad que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt y comenzar con usted, porque no habría otro dirigente que pudiera llevar a cabo esta empresa, le dijo López Obrador a Biden. La cosa aquí es que yo percibo mucha hipocresía de Biden al responderle al presidente, porque, corríjanme si estoy equivocado, Joe Biden no ha cumplido con la promesa de Estados Unidos de invertir por lo menos $4,000 millones en Centroamérica, como lo pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador y como creo que había accedido Trump en su momento y ahora Biden. El presidente de Estados Unidos, en respuesta, sostuvo que su país ha realizado inversiones millonarias en la región. Y cito, quiero agregar que en los últimos 15 años hemos gastado miles de millones en el hemisferio, decenas de miles de millones de dólares en el hemisferio, pero lo que debemos hacer, lo que usted ha hecho, y lo felicito por eso, es seguir apoyando y construyendo instituciones democráticas en el hemisferio, dijo. Llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a continuar construyendo instituciones democráticas. Indicó que en el diálogo de hoy se hablará sobre la seguridad compartida entre Estados Unidos y México, la migración, y se abordará la plaga del fentanilo que ha matado a 100,000 estadounidenses hasta ahora. México es un socio de verdad y cuando trabajamos en conjunto con valores y respeto mutuo, no hay nada que no podamos hacer. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos profundizar más en esta relación, no solo con México, sino con el hemisferio occidental. Yo por esta hipocresía, con mucho respeto para el presidente de Estados Unidos, que de alguna manera también es mi presidente porque yo soy ciudadano binacional, soy ciudadano mexicano y soy ciudadano estadounidense. Y creo que hay una gran hipocresía porque se rasga las vestiduras Joe Biden y dice, hablemos del fentanilo que ha provocado 100,000 muertes. Pues sí. ¿Y qué están haciendo ustedes para reducir el consumo? Por eso le mencioné también al presidente Andrés Manuel López Obrador la carta de Greg Abbott, el gobernador de Texas, en la que pide, entre otras cosas, continuar con la construcción del muro en la frontera y declarar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. Resulta que Estados Unidos sigue siendo el centro de distribución de armas de fuego para esos cárteles de la droga. Por eso le digo que hay una gran hipocresía. Sí, de México llega el fentanilo, pero lo siguen consumiendo, siguen demandando el fentanilo en Estados Unidos. Sí, México trae situaciones complejas con los cárteles, ya lo vimos en Culiacán. Sí, pero las armas siguen entrando de Estados Unidos. No sé si podamos rescatar, mi querida Adriana, esto que sin micrófono, antes de que se fuera el presidente Andrés Manuel López Obrador, le pregunté sobre la carta de Greg Abbott que le mandó a Joe Biden y el presidente se enojó.
Y no conmigo, ¿eh? Por eso le pregunto, presidente, ante estos antimigrantes. Bueno, algún problema ha de tener mi querida Presidente, ¿qué piensa de la carta que envió Greg Abbott ayer al presidente Joe Biden pidiéndole mano dura contra la inmigración indocumentada, pidiéndole que se siga construyendo el muro en la frontera y que se declare a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas? Pues que no estoy de acuerdo y es lo mismo. Es propaganda, para decirlo amablemente, con todo respeto. Eso no es serio, es propaganda. Nada más le voy a decir algo. Es gobernador. Con todo respeto, en el tiempo que llevamos, hemos descubierto y clausurado 10 túneles en la frontera. ¿Por qué su obsesión en el muro? Todos los presidentes de Estados Unidos de los últimos tiempos, con excepción del presidente Biden, han construido muros en la frontera y no se ha resuelto el problema. Ahí está el detalle, diría Cantinflas. Mi querido Marcelino Gómez Brenes, Norman Pearl, Hamlet Almaguer, hemos dejado por ahí en la mesa diferentes temas y diferentes elementos. Escucho tus comentarios, tus opiniones, Marcelino. Eso era lo que nos faltaba, Vicente, porque muy bonito el evento, bonita la ceremonia y el trato que se han dado los presidentes, pero no podemos dejar de hablar de la deuda que tiene con nuestro país el gobierno norteamericano y con todo el continente, y por eso el presidente López Obrador pues expresa y habla como lo que es un referente y el líder de América Latina, buscando pues bueno que se pueda dar solución a los grandes problemas del continente, en donde fundamentalmente y prioritariamente tiene que intervenir y tiene que ser la punta de lanza del gobierno norteamericano. Dice el cabrón de Biden que invierte miles de millones de dólares en el continente, pues sí, en golpes de Estado, en estar financiando gobiernos como el de Guaidó. Cuánto dinero no desperdician en ese tipo de golpes a la democracia en los países de América Latina, en vez de aprovechar para apoyar, para invertir en programas como lo ha hecho México y el presidente López Obrador en Centroamérica, que eso sí resuelve o por lo menos auxilia un poco en el problema migratorio. Yo creo que mientras no exista voluntad política del gobierno norteamericano, que se dejen de hipocresía y que se dejen pues de estar tratando de vivir y sobrevivir a costa de los pueblos de América Latina, no habrá solución para los grandes temas que son lo fundamental. Por ejemplo, en esta visita, Vicente, el tema migratorio, el mismo tema del narcotráfico que estás tocando, pues sí, es muy fácil echar la pelotita de
el fentanilo, de la marihuana, de la cocaína en nuestro país, pero los grandes consumidores siguen estando en Estados Unidos, el gran mercado sigue estando allá, el gran suministro de armas sigue saliendo de ese país. Entonces mientras ellos no acepten su parte, mientras ellos no se planteen solucionarlo, va a seguir persistiendo el problema, Vicente. Y el cabrón, pues, del gobernador de Texas es una fichita. Si con Biden hay que tener cuidado con ese cabrón mucho más. Nada más te digo una cosa, es muy amigo aquí de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Con eso te puede dar una idea de qué tipo de personaje es. No, pues, qué arreglada la acabas de dar, mi querido Marcelino. Norman Pearl, sigo escuchando tus comentarios, tus opiniones sobre lo que está en la mesa. Fíjate que la mañanera de este día con mucho interés, especialmente cuando el presidente se refiere al tema de Texas, ¿no? Y al presidente que formaba parte de Coahuila. Y de la noche a la mañana, bueno, pues nos encontramos con que ya no es de nosotros, ¿no? Y me llama mucho la atención cuando habla del corrido, de la canción, en donde dice que la frontera me rebasó a mí, ¿no? Yo no crucé la frontera, la frontera me rebasó a mí. Abbott, pues como casi todos los gobernantes norteamericanos, pues son de origen europeo. No tienen claro todavía que Estados Unidos es un país de migrantes y que si bien es cierto, los europeos se han hecho cargo, los gobiernos en Estados Unidos, pues realmente Estados Unidos aglutina a muchísimas nacionalidades, ¿no? Y todas son respetables, porque el migrante es una persona que deja todo atrás para buscar una nueva vida y contribuir, en este caso, en Estados Unidos, de la forma como han hecho, especialmente los mexicanos, ¿no? Cuando el presidente habla de los 24 niños que hablan español, pues yo tengo que pensar también en los adultos. Yo creo que el 40% de los, no el 40%, 40 millones de adultos en Estados Unidos hablan necesariamente español, porque son de origen mexicano, presidente puertorriqueño, 5 millones y otros tantos cubanos. De tal manera que hay mucha gente que habla español, pero lo más importante de todo esto es que el migrante siempre tiene que tener muy claro de dónde viene, ¿no? Es decir, ¿por qué está ahí? ¿Y de qué manera contribuye al enriquecimiento y a la grandeza de aquel país? Entonces, es importante también que sepan lo que es Texas, ¿no? Lo que es aquel sur, el sur, el riquísimo sur de los Estados Unidos, pues que finalmente tiene antecedentes latinoamericanos, ¿no? Y que, bueno, ellos lo fueron transformando hasta hacernos extraños. Pero no es así. Abbott finalmente debe de entender también que él es un migrante más, ¿no? Pero además un migrante europeo, ¿no? Nosotros finalmente regresamos a nuestro país, o estamos tratando de regresar a lo que fue nuestro país, pero ellos no, ellos son europeos y van llegando como conquistadores y asumiendo posiciones que ciertamente no le corresponden a un político, ¿no? Entonces, ese pleito casado que tiene con los mexicanos, Abbott, y algunos otros cubanos de Miami, en contra de sus propios pueblos, como lo dijo el presidente, pues es algo que es digno de destacar. Yo creo que deberán de ir cambiando ese chip, ¿no? Creo que Biden lo empieza a hacer, creo que Biden entiende, por principio de cuentas, que México tiene un gobierno respetable, es un pueblo respetable, y ya está actuando en esa tesitura, ¿no? Me parece que ya es otro el discurso, ya no se parece al discurso de Trump, o aquellos discursos del pasado en donde se considera a México como el patio trasero de los Estados Unidos. Ya no es así. Estamos hablando de un país digno, estamos hablando de un país fuerte, estamos hablando de un país que también comercialmente ha crecido, que logramos ser ya, por diferentes circunstancias,
el principal socio comercial de los Estados Unidos. Y también me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer de manera conjunta. Siempre he pensado, desde hace un par de años que lo cita el presidente López Obrador, la sustitución de la OEA para poder conformar el canciller Marcelo Ebrard está en la misma circunstancia, ¿no? También plantea la necesidad de sustituir cuanto antes a la OEA. Pero lo más importante es crear esa América unida que plantea el presidente López Obrador y llama la atención también cómo pondera la circunstancia de que hoy por hoy todos los puertos del Pacífico están llenos de mercancías asiáticas, ¿no? Mercancías que se pueden sustituir. En fin, la mañanera este día y prácticamente todos los días representa no solo ideas y acciones propositivas por parte de la presidencia, también representa mucha inteligencia, mucha cultura, mucha historia, Vicente, y es algo que nosotros los mexicanos debemos de agradecer por parte del gobierno que tenemos, que afortunadamente tenemos. Eso en la mañanera. Y en el mensaje en Palacio Nacional frente a Joe Biden, refrenda su liderazgo el presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el continente. Cuando habla de una América unida, de que presidente Joe Biden, usted puede. Ese es el papel que muchos hemos estado advirtiendo, que jugaría y que jugará Andrés Manuel López Obrador del Río Bravo hacia abajo. Por eso, hacia el sur, en Colombia, en Bolivia, en Brasil, ven a un Andrés Manuel López Obrador como un válido interlocutor y efectivo interlocutor hacia las potencias de América del Norte, salvo que tú digas otra cosa, mi querido Hamlet Almaguer. Pues está representando a cerca de 600 millones de personas en nuestra región. Encomiable la defensa de Brasil que emprende del presidente Lula frente a este ataque. Ya incluso Bolsonaro creo que tuvo que ir al hospital. Hay solicitudes en el Congreso de Estados Unidos para que lo extraditen o lo deporten. Y pues es una estrategia muy, muy impresionante la del presidente, poder reunir a todo este grupo de liderazgos de la región para no ir solos frente a un gigante como Estados Unidos. Es una estrategia muy inteligente y muy digna, además. Y la integración también se está trabajando hacia el sur, eso es muy, muy relevante. Sobre el tema del gobernador Abbott y lo que mencionabas de Florida de manera indirecta, pues en realidad lo que hay es una competencia interna entre los republicanos por ver quién es el abanderado para competir por la presidencia de la República. Hace algunos días se vio algo en el Congreso de Estados Unidos que entiendo no había sucedido en cerca de un siglo, que no podían los republicanos ponerse de acuerdo para designar al presidente de la Cámara. En algunos medios internacionales, por ejemplo, se divulgó la fotografía de una congresista, me parece que de Georgia, queriendo pasarle el celular a otro legislador republicano y se veía que del otro lado de la línea estaba el expresidente Trump. Él incluso sale y declara quién creía que tenía que encabezar los esfuerzos y no podían ponerse de acuerdo. Entonces, estas estridencias de Abbott, de DeSantis, de congresistas republicanos, pues es una lucha muy similar a la que vemos aquí en México entre Lili Telles y Xóchitl Gálvez y Germán Martínez, por ver, Gabriel Cuadri, por ver quién toma una posición más radical y suma puntos con un discurso de odio. Con nada más le voy a pedir a los compañeros que logren ver quién les llama, que lo dejen determinado, porque no será Donald Trump, será Claudio X González. En lugar de decir Donald J. Trump, dirá Claudio X González.
mi querido Sí, Hamlet. es el que les tira línea, Vicente, pero en fin, así es como se están desarrollando las cosas en Estados Unidos. Debe tener presiones también el presidente Biden, como las tiene el presidente Trudeau, de ciertos grupos, como existen aquí en México en contra del presidente López Obrador, pero me parece que eso es algo que los une, porque frente a los opositores que cada uno tiene en su país, deben de lograr acuerdos que mejoren la situación económica y beneficien a las mayorías en sus naciones. Y ese pastel que hay para distribuir, que puede derivarse de estos acuerdos, es lo que los impulsa a lograr un mayor beneficio para sus pueblos. Por eso en la primera intervención te decía que se trata de una discusión y una negociación que tiene fotos muy amistosas, pero que en realidad hay puntos en los que hay diferencias y van a seguir existiendo sobre la mesa, pero de eso se trata este encuentro, y estoy seguro que nos va a ir muy bien. Los resultados que vamos a ver pasado mañana van a ser muy buenos en distintos ejes, Vicente. Para cerrar, si me permiten pedirles la opinión, breve opinión, si me permiten, sobre el caso de Claudia Sheinbaum y el accidente desafortunado. Todo parece indicar accidente, nada más falta que se confirme que fue un boicot, una situación ahí provocada, que no se descarta, por lo que entiendo hoy en la mañanera, lo dijo el presidente, que todo está en la mesa. Y bueno, las mismas declaraciones de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, que ha sido durísimamente atacada por algo que creo que se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias. No es el primer incidente del metro, pero hay que decirlo, no es la primera ocasión que desde la oposición usan este tema para el golpeteo político. Que si Claudia estaba en Michoacán, que si no llegó pronto, que si las víctimas declararon que no habían recibido apoyo inmediatamente. Bueno, pues que se investigue hasta las últimas consecuencias. Lo que yo entendí del presidente al respaldar a la mujer íntegra, como la mencionó el presidente Claudia Sheinbaum, es que se vaya hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Y aquí, pues yo no soy ni autoridad ni nada por el estilo, pero sí creo que es lamentable cómo han llegado al insulto facilón. Deje usted una mentada de madre de Vicente Serrano, no, al insulto, no, misógino contra Claudia Sheinbaum. Esto es lo que dijo Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, que no está obviamente contenta con la idea de que se cuelguen con toda la mezquindad, como lo dijo el presidente, ¿no? Es tiempo de sopilotes, son los sopilotes los que se están colgando tristemente de la muchacha que murió y de las víctimas, los lesionados de este incidente en el metro el fin de semana. En primer lugar, nuestro respeto total a las víctimas y lo que ellos decidan, a las personas lesionadas, a sus familiares. Nosotros siempre vamos a estar acompañándolos. A quien se quiera pues aprovechar en este momento de la situación, nosotros nuestra obligación es estar en contacto permanente con las personas lesionadas y sus familiares para darles toda la información que requieran, pero ya depende de cada una de las familias. Por supuesto que no estamos de acuerdo en que ni se utilice políticamente una tragedia o que se quiera aprovechar alguna persona de una situación vulnerable de una familia. Y nosotros en este momento, repito, como lo hemos hecho en diversas ocasiones, la atención incondicional a todas las lesionados, a todas las víctimas, y nuestro seguimiento permanente y la instrucción que he dado a las áreas para que continúen con su trabajo. Y en el caso de la seguridad del metro, por supuesto, la instrucción que tiene el director general del metro de la revisión, los comités técnicos que normalmente se establecen y aparte este comité técnico con universidades que va a permitir darle acompañamiento y supervisión, en particular a la línea 3 del metro, pero que vamos a pedir que continúe trabajando con la Dirección General del Metro y con todas sus áreas.
Pues ahí están las declaraciones de Claudia Sheinbaum. La oposición está a tal nivel que créame que pareciera que por el hecho de haber estado en Michoacán hacen o pintan la situación como que si hubiera estado Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, ella hubiera evitado el accidente metiéndose entre los vagones. Perdón por decirlo de esta manera, no es burla, pero la oposición está para llorar, incluso con sus críticas, que podrían de alguna manera ser hasta entendibles y, si me permite, válidas, pero son una caricatura de sí. Pero bueno, escucho las opiniones de Marcelino Gómez Brenes, de Norman Pearl, del querido Hamlet Almaguer en esta última ronda para cerrar. Vamos contigo, Marcelino. Sí, Vicente, pues son muy lamentables los sucesos, pero más lamentables y grotesca la respuesta de la oposición, esta campaña de odio que han desatado, pues como bien dices, como sopilotes, esperando la tragedia. Ellos estaban esperando el reporte que hubiera un muerto o más para poder aumentar el ataque en contra de la Cuarta Transformación y en específico contra Claudia Sheinbaum. Es muy lamentable el papel que ha jugado la oposición y es muy lamentable a lo que tienen que recurrir ante la falta de proyecto, ante la falta de un liderazgo visible, ante la falta de posibilidades de competir en el año 2024, pues no les queda más que este tipo de jugarretas que los descubre, que los muestra tal como son, inhumanos, hipócritas, cínicos, desalmados, que están a la espera de la tragedia para poder golpetear a un gobierno. Pero también, pues es muy lamentable que al interior del movimiento se den mismos golpeteos, mismos ataques, ya en la visión, en la ambición de la sucesión presidencial. No es conveniente para nadie este tipo de ataques, este tipo de ventajas, Vicente. Yo creo que hay que respaldar a todos los compañeros, que no se nos olvide, estamos ya en el cierre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tantas décadas de miles de mexicanos, de compañeras, de compañeros que trabajaron durante años para este momento. Hay que cerrarlo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con todo el respaldo del presidente López Obrador, y esto no le beneficia. Hay que apoyar a todos los compañeros, hay que estar respaldando a Claudia ante este tipo de ataques, hay que respaldar al canciller Marcelo Ebrard ante toda la responsabilidad que tiene, hay que respaldar a Adán Augusto López Hernández en su gran responsabilidad, hay que apoyar también pues en cualquier circunstancia a Noroña, a todos los compañeros, ya no digamos los monrealistas, porque los cabrones sí ya están del otro lado del juego, pero todas las compañeras, todos los compañeros son válidos, somos un mismo equipo, y eso es muy lamentable que se haya prestado esta situación para el golpeteo interno de la oposición. No sorprende para nada, pero bueno, el golpeteo de los compañeros, de los gibranistas y compañía, pues sí es una situación que genera náusea, Vicente. Norman Pearl, también escucho tus opiniones, tus comentarios acerca de esto. Bueno, siempre será muy triste, muy lamentable que se esté medrando con el dolor ajeno, que esta pequeña oposición de repente esté buscando dónde poner el dedo en la llaga y claro, y tratar de buscar culpables. Fíjate lo que son las cosas, es un recuento que se ha hecho muy poco en estos días. El accidente más fuerte, más terrible, más devastador que tuvo el metro fue en 1975, justamente en la estación Viaducto, si no mal recuerdo, y cuando era regente de la ciudad Octavio Centíes y presidente del país Luis Echeverría Álvarez. ¿Qué pasó? Bueno, el PAN no hizo ningún reclamo, ¿no? El PAN no dijo absolutamente nada. Entendían que su posición era secundaria, entendían que no tenía ninguna capacidad de competencia y ahora no lo han entendido, están viviendo una cosa similar. Entonces es algo chistoso, ¿no? Que de repente hagan hasta una denuncia en contra de Claudia Sheinbaum, del mismo Marcelo Ebrard, del actual director del metro, de la anterior directora del metro, etcétera, tratando de capitalizar estos eventos trágicos
en beneficio de unos cuantos votos. Es cierto que hay algunas personas que se irán con ese discurso, ¿no? Con esa narrativa, la comprarán y más tarde que temprano podrán encontrar que estaban equivocados. Insisto, yo no vi en 1975 al PAN pidiendo la destitución de Octavio Centíes o del presidente Luis Echeverría. No hay que olvidar que hasta 1994 el regente de la ciudad era un apéndice del presidente, es decir, era nombrado por el presidente. De tal suerte que en todo caso el responsable habría sido el presidente Luis Echeverría. Y hay cosas, desde que iniciaron con este discurso la oposición y algunos más, pues tú sabías perfectamente bien que tenía motivaciones electorales, ¿no? Ahora están sumando a los dos más avanzados de Morena, ¿no? A Marcelo y a Claudia Sheinbaum, tratando de disminuirlos. El ataque es más fuerte contra Claudia porque Claudia está encabezando, pues prácticamente desde hace un año y medio, las encuestas, ¿no? Y esto pues, los tiene frenéticos. Ellos creen que es la oportunidad para poderlos bajar, ¿no? Eso no va a ser posible. Hay que entender también, y eso lo debe de saber toda la militancia y todos los simpatizantes, que no se pueden prestar el juego de la oposición, que no podemos seguir haciendo eso. No se puede seguir atacando a un precandidato en beneficio del otro, porque finalmente son lo mismo. Nosotros dentro del movimiento, dígase militante o simpatizante, pues estamos buscando que la cuarta transformación sea representada de una manera justa, objetiva, porque queremos que esta cuarta transformación prosiga. Entonces, la única forma de encontrar un triunfo, no digo fácil, pero sí un triunfo legítimo, amplio, contundente, es a través de la unión. Entonces, los seguidores, los simpatizantes de cualquier precandidato de Morena se tienen que unir. Basta de estar atacando a uno de los precandidatos. Eso no es correcto, ¿no? Eso está fuera totalmente de un cálculo que nosotros podríamos hacer de una forma neutral. Tenemos que entender que el que gane la encuesta seguramente será el mejor representante, el mejor candidato para que pueda llegar a la presidencia y poder continuar la obra majestuosa que ha estado realizando el presidente López Obrador y que queda para la historia como el presidente más, cuando menos más inteligente y el más propositivo. A mí me da mucha pena, muchísima pena, ver a compañeros escribir, ¿no? Tanto en redes sociales como en pequeños artículos, escribir en contra de un precandidato que no sea el suyo. Es muy triste. Creo que es el momento de lograr la unidad en torno al presidente de la República y esperar los tiempos para que se decida quién va a ser el candidato de la izquierda mexicana. Yo creo que tenemos que ser más objetivos, no prestarnos, quiero insistir, al juego de la oposición y olvidar que cualquier cosa que se haga en contra de cualquier precandidato es jugarle a la oposición. Yo decía hace unos días en un tuit por ahí que si le va muy bien a México, le va muy mal a la oposición, sigamos así. Está buena esa, mi querido Norman Pearl. Vamos a cerrar con tus reflexiones esta mesa de diálogo, mi querido Hamlet Almaguer. Gracias, Vicente. Ahí está. Listo. Para no repetir, me sumo a las manifestaciones de mis compañeros Marcelino y Norman sobre la unidad y la defensa de los tres principales aspirantes a la presidencia en su momento. Y decirte que lo que creo que tenemos que reflexionar es el tema de fondo. Y el tema de fondo, siguiendo la línea de argumentación de Norman,
es que cuando el departamento del Distrito Federal adquiere autonomía como gobierno del Distrito Federal y se queda con la responsabilidad del metro en el 97, desarrolla más de 25 años sin apoyo federal. Y esto genera, evidentemente, una carga que no es justa para un gobierno estatal. Revisé el esquema de financiamiento de muchos sistemas de metro en el mundo y particularmente en Latinoamérica. En Santiago de Chile, por ejemplo, que el sistema funciona de manera extraordinaria, pero cuesta $1 el metro. Hay una empresa estatal que tiene participación federal y local. El ejemplo que creo que deberíamos emular es el de Medellín. El gobierno federal aporta el 38% de los recursos y el gobierno departamental, que es equivalente al estado, que es Antioquia, y el municipal de Medellín aportan el 62%. Lo que tenemos en este momento, pasamos 20 años en la Ciudad de México donde solamente el gobierno de la ciudad se hacía cargo. Viene ahora el apoyo federal a partir del 2018 y se pueden desarrollar proyectos como la renovación de la línea 1, que es un gran proyecto que nos va a poner a nivel de cualquier metro del mundo. Pero sigue muy pendiente qué pasa con los gobiernos municipales. Yo creo que podríamos emular a Medellín y a las alcaldías de la Ciudad de México, extraerles recursos que se destinen al sistema metro. Y la pregunta hacia los alcaldes de la oposición es, ¿cuánto destinan los gobiernos de las alcaldías al mantenimiento de este sistema que le presta servicio a sus equivalentes a municipalidades? Y con un nuevo sistema de distribución de cargas puede haber más recursos para ir más rápido en la modernización del sistema colectivo metro. Y pues nuestro respaldo a la unidad al interior del movimiento, que no nos divida la oposición, Vicente. Marcelo. Oye, mi querido Hamlet, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes, diputado? Gracias, Vicente. Me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaguer. Y de nuevo una felicitación por esta cobertura que estás haciendo de la cumbre, Vicente. Buenas noches, Marcelino, Norman. Pues te agradezco por tus generosas palabras, Hamlet. Debo de decirlo con muy a la Serrano, es una madriza. Estamos desde las 4:45 de la mañana arriba para asistir a la mañanera. Estamos aquí al pie del cañón por usted que nos ve y nos escucha, porque se merece esto y más. Gracias, Hamlet, por tus generosas palabras y espero que sigamos dándole a la audiencia contenido que valga la pena. Mi querido Norman Pearl, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras para que amor con amor se pague? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, ahí me encuentran como Norman F. Pearl, tanto en Twitter como en Facebook, en la cuenta personal y en una fanpage. Y me pueden leer en diferentes portales. Yo ahí publico mi columna que se llama Poder Popular y de ahí se derivan artículos. Lo pueden ver en La Lupa MX, en Manifiesto 21 MX, Reporte 32 MX y Los Reporteros MX. Un saludo de buenas noches a toda la audiencia, a nuestros amigos Hamlet, Almaguer y Marcelino Gómez-Ruén. Y también para ti, Vicente, me uno a la felicitación de Hamlet con esta cobertura tan extraordinaria que has tenido, que se ha tenido por parte de Sin Censura, y bueno, no podemos esperar menos de Sin Censura, ¿no? Así que muy buenas noches. Pero de esto forman parte ustedes, sin ustedes no es posible, mi querido Hamlet, mi querido Norman, y mira, ya se me está yendo la voz, con el chisguete de voz que me queda, les ofrezco nuevamente una disculpa por hacerlos esperar tanto. Gracias, Marcelino Gómez Brenes. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras? Muchas gracias, Vicente. Estamos en todas las redes sociales como Marcelino Gómez Brenes. Te mando un abrazote. Ya no te elogio más porque después te la vas a creer. Ya fue suficiente, pero excelente trabajo y como siempre es muy grato despertar y ver en la mañanera, aparte de nuestro presidente, verte a ti, Vicente, y todo el trabajo y el esfuerzo de todo tu equipo y sobre todo muchas gracias a toda tu audiencia. Un abrazote para Norman, para Hamlet y nos vemos la próxima semana. Oye, ¿qué dijiste? Ah, cabrón, George Clooney con esa camisa que le regaló Sigrid Carmen. Hombre, mi querido Marcelino,
por cierto, para las próximas coberturas, ya por favor, vengan directamente a la Ciudad de México a estar con un servidor, que se anime Hamlet, que se anime Norman, que te animes tú. Y es que en este 2023 vienen muchas cosas en Sin Censura y seguramente ustedes, si me permiten, formarán parte importante, fundamental de lo que le podemos ofrecer a nuestra audiencia diferente e inteligente. Gracias, Marcelino, gracias, Norman, gracias, Hamlet, que pasen excelente noche y déjenme seguir con la